Buenos días, soy Pao Ugas. Hoy día estaremos con la feminista experta en políticas públicas en salud, derechos humanos, género, obstetra, y que ha vivido muchas vidas dentro de una sola vida, que ha hecho muchísimas cosas desde muy joven, muchas vinculadas a la salud pública, y cuando estalló la pandemia era como que toda su experiencia se pudo plasmar de alguna manera en la problemática que ella ha trabajado tantos años, como el embarazo de menores de edad, como la vida doméstica y los abusos domésticos dentro de las casas en la pandemia, y cómo vivir ese post-pandemia en una sociedad polarizada, tan polarizada que no hay centro, y donde los extremos, tanto a la derecha como a la izquierda, buscan que no haya centro para que no haya diálogo ni debate. Hoy estaremos con Susana Chávez, directora de Pronsex. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Buenos días, Paola, y de verdad un placer y un orgullo estar acá contigo. Gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué hay este rechazo? ¿Por qué hay este rechazo abierto incluso con pedida de carta a la primera ministra y al presidente Castillo para que no se meta la mano en las currículas escolares como lo que pretende hacer un proyecto de ley que ya está aprobado ya por lo menos en la Comisión de Educación? ¿Qué está pasando? Bueno, aquí hay una cuestión, digamos, de una explicación que se remite efectivamente al acto mismo de este proyecto de ley anómalo, para llamarlo de algún modo, y de lo que significa la interferencia con las funciones del Ministerio de Educación, pero hay una faceta mucho más grande de qué cosa es lo que se persigue, qué proyectos están detrás, qué modelo de vida, digamos, están generando para que determinados grupos muy minoritarios, además hay que decirlo, con mucho poder y con mucho dinero, están queriendo fomentar, no tan solo en el Perú, sino en toda América Latina. Y esto es aquello que se reconoce como estos grupos ultras de oposición que pueden estar tanto en las extremas izquierdas como en las extremas derechas, y que han encontrado en esta insatisfacción de la gente frente a la no solución de los problemas de salud o los vacíos que todavía hay en educación, para fomentar una agenda, pero ya de descontento y de rechazo al Estado, que finalmente es un ordenador también de nuestras vidas y muy importante. ¿Cómo poder, digamos, hacer que se encuentren y dialoguen ya, digamos, tanto la extrema derecha y la extrema izquierda en un congreso, por decir, donde no hay diálogo y donde la sociedad civil está fuera, digamos, y donde se están decidiendo cosas tan importantes como esta? ¿Qué puede hacer, o sea, digamos, desde fuera con un presidente que no tiene claro exactamente el norte y que tampoco tiene el poder para detener estas fuerzas? ¿Dónde entra ahorita el poder ciudadano para impedir que pasen esta ley o como la contrarreforma universitaria? Digamos, ¿los extremos están ganando, Susana? A ver, yo creo que los extremos han logrado penetrar en las instituciones y han generado una situación enorme de incertidumbre, porque no hay claridad. Y sí, afortunadamente tenemos una población, tenemos una sociedad civil que sí tiene la fuerza, aunque es cada vez, digamos, más difícil luchar contra esta institucionalidad que está afectada. Ojalá tuviéramos una institucionalidad sólida que pueda responder, pero todavía tenemos una institucionalidad afectada. Yo creo que hay una dura batalla en este momento, que estos sectores se han infiltrado, se han colocado en los partidos, se han armado partidos, además, basados en esta agenda. Y esto ha llevado, pues, a que la gran mayoría de la población que no tiene esas perspectivas, que más bien está harta de la política, que ya no cree en los partidos, ha dejado pasar, y finalmente son los que ahora
nos representan. Pero en medio de esto también es importante señalar que uno se pueden encontrar luces y también sentidos comunes que hace que sí valga la pena luchar y por lo tanto reaccionar. El ejemplo que tú acabas de hablar con el tema de este último proyecto que ha presentado Renovación Popular a cargo de Esdras Medina, que justamente desnaturaliza total el rol de los padres para darles tareas como la elaboración de los textos escolares, lo cual es absurdo y ridículo, que no hubiese pasado en ninguna otra circunstancia, ha tenido una mayoría de su Comisión de Educación. Y eso sí nos lleva a que, pero para lograr esa mayoría, ha hecho un montón de trampas. No ha cumplido con los procedimientos, no ha cumplido con los tiempos, no ha llamado a debatir a la ciudadanía, no ha enviado este proyecto, no ha esperado la opinión del Ministerio de Educación, que ya la ha dado afortunadamente y es una respuesta contundente no a este proyecto. No ha llamado a las universidades encargadas de la educación. ¿A quiénes han llamado? A representantes de Con Hijos No Te Metas. Entonces, para darnos cuenta que en realidad, si bien es cierto, se han apoderado de la institucionalidad, también hacen mucha trampa para lograr lo que no podrían lograr siguiendo las normas y los reglamentos. No solo eso, pero digamos, usando digamos, varios cortacaminos, pero igual en el fondo lo que ellos han hecho es situar en la opinión pública el miedo a que el enfoque de género, una palabra que no se ha podido explicar, digamos, de manera más fácil para la gente a nivel nacional, ya le han puesto como el cuco, digamos, en fácil de que se quiere desde la escuela homosexualizar a los niños, sexualizar a los niños, que, digamos, que la gente conozca de sexo como si fuera algo malo. Entonces, posicionando temas, han logrado, como bien dices, entrar en partidos políticos y a su vez incidir en el Congreso de la República. ¿Cómo se desande ese camino para poder, digamos, evitar algo que ya, digamos, que ya es demasiado, que es como que un poco más si cambias la currícula a mano, ¿no? Sí, es cierto que es un desafiante y difícil, digamos, tratar de debatir y explicar a un concepto que ha sido tremendamente parodiado, porque nadie en su sano juicio, ni en su experiencia, ni nadie de que ha pasado por el colegio, efectivamente nos han promovido a ser gays o a ser lesbianas o qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, cuando uno le pregunta a un padre de familia si alguna vez vio que eso era un asunto que así surgía, creo que todo el mundo va a decir que eso no pasa en la experiencia, pero sí han generado un miedo. Desandar una parodia no es fácil. Sin embargo, creo que la desconfianza todavía que hay, que se ha generado, que se ha ahondado, que se ha agrietado, y de hechos de la historia, además, de nuestro país, que no hemos terminado nunca de curar cosas para pasar a otra etapa, sino cada etapa la hemos pasado así nomás, dejando atrás y volviendo a la impunidad. Y eso ha ido generando mucho resentimiento y distancia. Y estos grupos se han aprovechado de este resentimiento y distancia, pero también se han aprovechado de que haya tanta división, que haya tantas brechas sociales, de que haya tanta pobreza, de que tengamos una Lima que se puede comparar a cualquier país, determinadas zonas, a cualquier país de un alto estándar de vida, al costado teniendo zonas totalmente marginadas, sin que disfruten de algo del progreso. Y provincias que se han visto totalmente aisladas y solas, arreglándose a su propia historia. Entonces, sí, yo creo que hay muchas cosas que exigir y rendir cuentas, ¿es cierto? Pero finalmente lo bueno es que tenemos un Estado a quien reclamar.
y tenemos un Estado a quien darle contenido y cambiar. Y con estas dificultades tenemos años también de progreso que han cambiado nuestra vida. Entonces, todavía enfrentamos esta situación tan compleja que definitivamente es algo que vamos a tener que seguir luchando y seguramente persuadiendo y seguramente convocando a lo que es el sentido común, convocando a la propia experiencia de la gente y no a los miedos, a los odios que se han impuesto. Porque demonizar, y eso tú lo sabes bien, Paola, de verdad, el tema de la demonización del otro es, creo, una de las prácticas más horribles de destrucción, porque deshumaniza. Y eso nos ha pasado muchísimo y lo hemos permitido. Exacto, y por eso es que, digamos, es como que han surgido una narrativa, digamos, en la cual, entre comillas, los caviares durante los últimos 20 años manejaron el país y surgen personajes como Rafael López Aliaga, que es como se convierte como una declaración anti-caviar y por ende alguien que en un momento, porque ya pasó ese momento, que fue la pasada elección, capitalizó ese descontento del cual obtuvo esta bancada, en la cual está Esdras Medina, pero también está la pastora evangélica, ¿no es cierto? Está la pastora evangélica que pide que uno le pida permiso al marido hasta para respirar, ¿no? Y entonces, claro, eso de ahí va a quedar, digamos, como una muestra de algo que captó un momento, ¿no es cierto? Pero también, como dices tú, viendo el vaso medio lleno, es que han habido muchos logros también en la sociedad, Sí. que ha hecho la sociedad civil digamos, en términos de derechos. Quisiera, por favor, que nos digas algunos de esos para, digamos, ver el vaso medio lleno y no verlo siempre medio vacío. Sí, yo creo que en los últimos 50 años han habido cambios sustantivos, particularmente en la vida de las mujeres. Y que esto se ha ido ganando paulatinamente. Hace 50 años las mujeres morían muchísimas por dar a luz, porque no podían controlar sus embarazos. Acordémonos que la violación era un crimen absolutamente aceptado y además era responsabilidad de las mujeres haberse dejado violar por haber estado vestidas de tal modo o sencillamente por no haberse cuidado. Y cuando la justicia intervenía, finalmente, ¿cómo resolvían los casos de violación? Es que si alguien le ofrecía matrimonio y esto ya estaba resuelto, porque no se contaba con la dignidad de la mujer, no se contaba con su autonomía, con su integridad, sino si ella representaba o no el honor de la familia. Y ser violada era ofender a la familia, pero no pasaba por ella como ser humano, como persona con dignidad. También hemos avanzado mucho en el tema educativo, ¿no? Mujeres que ahora sí es casi ya natural en ciertos grupos sociales que las mujeres vayan a la universidad. Ya no se admite que tú vas a terminar la secundaria para casarte, ya eso ya es una cosa como bien complicada. O el tema, por ejemplo, de que las mujeres comiencen a controlar su propio cuerpo, es decir, yo 8 hijos no voy a tener, tendré 1, tendré 2, pero ahí me quedo. Y eso es lo que está traduciéndose en la sociedad. Y tenemos a las mujeres muchas veces con una mayor capacidad de igualdad y autonomía, que inclusive ya el tema del divorcio por la dependencia económica va tomando otro cariz, ¿no es cierto? Bueno, estos son, digamos, logros progresivos que hemos ido teniendo, avanzando, a pesar de que no son para todas ni todos, pero digamos para un grupo importante en términos de estadísticas sí lo son. Bueno, esto para ciertos proyectos totalitarios, donde su imagen justamente es el de las mujeres complementarias y preparadas para el matrimonio, sencillamente son las que pueden, las que van a generar, digamos, estos temores y estos miedos. Entonces comenzamos con los miedos de la mujer mala y la mujer buena, y para ser buena había que ir a virgen al matrimonio,
y la mujer mala no era virgen, ¿no es cierto? Entonces ya no era señorita, y entonces, fíjate cómo eso, hace algunos años eso ha cambiado totalmente. Entonces, sin embargo, esta otra forma de regresión, sí pues, estas libertades que hemos tenido, estas leyes que hemos ido ganando, estos espacios públicos que las mujeres hemos ido teniendo, se convierten luego en nuestra propia amenaza, y por eso dice, hay que regresionar y regresionar a lo más elemental y básico. Va a ser muy difícil que esto ocurra, aunque sí se imponga. Y lamentablemente, el sector más afectado no son precisamente quienes pueden pagarse una educación privada, quienes pueden ir a un médico particular, quienes pueden ir a una clínica, quienes pueden viajar fuera del país y tener su vida, sino estamos hablando de la población pobre. Entonces, que dependen de los servicios públicos para tener los derechos iguales. Entonces, allí sí. Entonces, este tipo de proyectos, más que afectarnos a todas las mujeres, no nos va a afectar a todas las mujeres. No nos va a afectar a las mujeres que tenemos medios económicos para defendernos. No va a afectarnos a nuestras hijas que probablemente están en mejor condiciones. Pero sí va a afectar a las mujeres muy pobres y va a aumentar las brechas. Y eso es lo terrible que nos enfrentamos como país. Hablemos de la pandemia. En la pandemia, digamos, pudimos ver el terror que algunos hogares en el Perú es una amenaza para las menores, hombres, niños y niñas, digamos, del Perú. Y una de las muestras es el caso de que han habido en el 2021 1.435 niñas menores de 14 años que se convirtieron en madres. ¿Qué nos dice eso para ahí sí hacer cambios y hacer que digamos, el aborto terapéutico en casos de violación se aplique de verdad en los servidores públicos? ¿En qué estado estamos en ese momento? A ver, yo creo que la pandemia nos ha confrontado a una durísima situación. De hecho, la primera reacción fue sálvense quien pueda. En temas de salud de la mujer el Estado renunció a todo y dijo, sálvense quien pueda y vean cómo se las arregla. Y eso tuvo un tremendo peso y un tremendo impacto, particularmente sobre las niñas. Nosotros ya sabíamos antes de la pandemia que la escuela puede ser un espacio de protección a la violencia. Sabíamos que la principal causa de violencia se produce en los ámbitos del hogar, que los principales agresores son los familiares directos, cuidadores que se encargan, digamos, que tienen ese poder. Eso ya lo sabíamos, lo habíamos demostrado, las evidencias así lo señalaban, pero cuando ocurrió la pandemia era como que si todo esto pasara otra vez al segundo punto de importancia. Ya no importa. Y lamentablemente estas organizaciones fomentaron este tipo de situaciones. Entonces, sí, ahí hubo una desatención y una concentración, porque además era dramática, lo que vivimos fue dramático, y todos los servicios se apuntalaron a responder a la pandemia. Pero ahí nos dimos cuenta de lo que significa no tener Estado. No tener Estado para estos problemas. Y estas niñas no tuvieron Estado. Entonces, es algo que tenemos que recuperar. Ahora, afortunadamente, hay cada vez más establecimientos de salud, médicos, profesionales de salud, que reconocen lo que hace 10 años no reconocían, la existencia del aborto terapéutico. Ahora sí te lo reconocen. Hay fallas que todavía no focalizan grupos que son en alto riesgo, como las niñas menores de 15 años. Es algo que hay que hacer. Y creo que hay condiciones para avanzar. Estamos muy lentos, porque cada día que uno demora, justamente no lo podemos lograr. Sin embargo, se atiende más de lo que se atendía hace algunos años. Entonces, no es suficiente. Estas cifras nos demuestran
lo terrible que es, pero que es algo que hay que seguir luchando, y que hay mayor conciencia de la gente que esto no se puede dar. Bueno, para cerrar, quería preguntar cómo estaba el tema de la píldora del día siguiente con, digamos, teniendo al nuevo presidente del Tribunal Constitucional como es Augusto Ferrero, ex abogado del Cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani. ¿En qué estatus está, Susana? Nosotros estamos en la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional, que es la segunda vez que va a opinar, la tercera vez, diría yo, que va a opinar sobre un mismo tema, que hasta ahora, digamos, han actuado sin mayor evidencia y sin mayor sustento a que otros lo decidan porque no han querido ni siquiera tomar esa decisión, olvidándose que la anticoncepción oral de emergencia ahora forma parte de lo que se llama el kit para la violación sexual. Es decir, ya el establecimiento de salud incluye la anticoncepción oral de emergencia para las víctimas de violación y así evitar un embarazo no deseado, ¿no? Y a causa de una violación. Lamentablemente, nosotros estamos en espera de la sentencia, esperamos que pueda actuar las evidencias, pero acordémonos que no tan solo está judicializada la anticoncepción oral de emergencia, también está judicializado el propio protocolo de aborto terapéutico. Entonces, nada, la lucha creo que va a continuar. Es absurdo que nos peleemos por cuestiones tan elementales, mientras que la gente lo sigue necesitando. Pero mientras que además ya van encontrándose salidas, y mientras que América Latina está cambiando totalmente, ¿no es cierto? América Latina está avanzando y Perú se ha quedado como uno de los países más limitados en el campo de los derechos sexuales y reproductivos y particularmente de la salud sexual y reproductiva. Y eso es inadmisible. Claro, hombres legislando para controlar cuerpo de las mujeres. Muchísimas gracias, Susana, por tu entrevista, por tu trabajo y gracias por defender los derechos de los niños, niñas y mujeres en este país. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti también, gracias por persistir y por estar ahí. Gracias. Y con ustedes será hasta mañana.